Buenos días, hermanos. Vamos a continuar el estudio de Romanos, recordando en un breve síntesis cómo es la única epístola del apóstol Pablo que sintetiza de una manera completa el Evangelio. Y lo hace porque evidentemente no había asuntos que conociera, porque Pablo no había visitado aún la iglesia de Roma, y de esa manera pues dice, bueno, ¿cómo puedo yo explicarles el Evangelio a los judíos y gentiles de esta iglesia? Y lo hace de una manera magistral. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Ahora ya estamos en el capítulo 5. Vimos en el recorrido de cómo Pablo lo que primero va a señalar es que la humanidad está bajo pecado, es culpable y está sujeta a la ira de Dios. Y vimos que eso es uno de los fundamentos de un evangelio correcto, de una exposición del evangelio en el cual se tiene que convencer al interlocutor de que es pecador. Pero si se ofrece un evangelio en el cual simplemente se presenta a Cristo como una especie de club de la bendición, evidentemente eso no va a producir conversiones, no va a producir nuevos nacimientos, sino simplemente un tipo de cristianismo y de cristianos de nombre. Entusiastas quizás, pero no genuinos. Pues bien, sigue Pablo en el capítulo 4 explicándonos uno de los argumentos estrella de los rabinos judíos, que era presentar a Abraham como el ejemplo de la salvación por obras. Recuerden de que el judaísmo tenía ese pensamiento pelagiano, que significa que el ser humano tiene la capacidad por su propio esfuerzo de ser salvo. Y mucho en el cristianismo de los primeros siglos, desde prácticamente el siglo IV en adelante, surgió ese pensamiento precisamente por Pelagio, y hay mucha gente que ni siquiera sabe que es pelagiana, ¿no? Y están ahí en la calle caminando y son pelagianos porque ellos creen realmente, incluso aunque se consideran cristianos, que por su propio esfuerzo van a llegar a cumplir la ley completamente y van a poder ser salvos por eso. Pero Pablo está dinamitando completamente todos estos argumentos, diciendo que eso no es posible, y va a seguir haciéndolo hasta el capítulo 7. Bien, ahora nos toca el capítulo 5, y ahora vamos a ver a Pablo profundizando más en la obra de Jesús. Ya antes, en el capítulo 4, en fines del capítulo 3, había presentado la salvación mediante la justificación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. De tal manera de que gracias a Él es que podemos ser salvos. La fe en Cristo nos lleva a la salvación, a la justificación. ¿Y en qué significaba esto, o qué es lo que hacía que muchos personajes de la historia les pareciera algo esperanzador y algo en el cual les daba un alivio? Y no solamente les producía un alivio, sino que les producía una genuina salvación. Es que en ese pensamiento pelagiano, ellos se esforzaban, como Lutero hacía, tratando de ser perfecto moralmente, pero no lo conseguían. Y así multitud de otros personajes también, bajo esa misma visión equivocada, trataban de cumplir con su propio esfuerzo las leyes de Dios con un buen corazón, claro, con unas buenas intenciones de querer agradar a Dios, pero notaban que siempre fracasaban. Y claro, si siempre fracasas y ves que no puedes, te desesperas. Y para Lutero, por ejemplo, Dios era un Dios malvado, un Dios cruel, porque exigía de los hombres algo que los hombres no podrían cumplir. Y claro, esa desazón lo llevó a tener una gran angustia, hasta que él conoce por el estudio de la epístola de los romanos, precisamente, que no era así la figura, y que podemos descansar porque ya ese esfuerzo lo hizo Jesús. Él sí pudo cumplir toda la ley, y por lo tanto Él sí cumplió con la justicia de Dios, y por lo tanto es a través de la fe en Él que esa justicia de Jesús pasa a nosotros, y podemos descansar en esa justicia. Ahora, eso no significa que, bueno, ya ahora que yo soy justificado por la obra de Cristo, entonces puedo ponerme a pecar, hacer lo que quiera y no pasa nada. No, evidentemente no. Tenemos que seguir hacia la santidad, porque es el proceso que el Espíritu Santo nos va a capacitar a través del nuevo nacimiento para poder seguir y andar en los pasos de Dios. Ahora bien, cuando tenemos que pensar en que estamos dependiendo de nuestros esfuerzos, algunas personas dicen, uy, es pecado,
perdí la salvación. Algunas iglesias todavía piensan así, ¿no? Perdió la salvación porque pecó y ahora tengo que recuperarla. O quién sabe, de repente no puedo recuperarla, ya la perdí totalmente. Entonces vive en una angustia continua. Y ese es ese tipo de angustia justamente de la cual fue liberado Lutero, liberado John Wesley a través de Romanos. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que ya eso no es necesario. Podemos descansar, aunque somos imperfectos y aún pecamos, tenemos un abogado que es Jesús, que nos puede perdonar de todos nuestros pecados. Por lo tanto, podemos estar descansando en eso. No somos perfectos moralmente, pero estamos avanzando moralmente a través del camino que Dios nos ofrece mediante la ayuda del Espíritu Santo, que ya luego veremos los mecanismos en el capítulo 8. Pero tenemos esa ayuda y esa tranquilidad de que esos pecados no nos pueden quitarnos la comunión con Dios, pueden causar estragos en nuestra vida, pero no nos van a tumbar. O sea, no van a hacer que perdamos la salvación. Pueden hacernos daño, pero por lo tanto tenemos que evitarlos y tenemos que correr la buena carrera, no al libertinaje diciendo, bueno, que ya como Dios ya me salvó, pues yo ya hago lo que quiero y no pasa nada. No, eso no. Y Pablo lo está diciendo claramente en varias partes. De ninguna manera, dice en el capítulo 6 Pablo. Bien, vamos al capítulo 5, entonces, empezando a estudiar. Bien. Vamos a ver el verso 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un brillante resumen. Luego dice el 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Fíjese lo que dice, en esta gracia en la cual estamos firmes, que no caemos, que estamos sólidamente establecidos, confiando en Jesús. ¿Y a qué se refiere en la esperanza de la gloria de Dios? En el destino eterno, en la vida eterna, en esa esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes, los que somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, de ese futuro, de esa resurrección gloriosa con un cuerpo glorificado. Todo eso lo que vamos a tener, que va a ser provisto por Dios en esa vida futura, es esa esperanza de la gloria de Dios. Luego dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, fíjense lo que voy a decir ahora, nos gloriamos en la prosperidad, en las bendiciones materiales, en las bendiciones personales, familiares, profesionales y en todo tipo de bendición y prosperidad. ¿Dice eso? Podría haber dicho eso, ¿no? Sí, nos gloriamos en la bendición de la salvación futura, pero también nos gloriamos en las bendiciones que Dios nos da. Quizás si fuéramos, o este fuera un púlpito del Evangelio de la Prosperidad, más o menos eso sería lo que uno querría decir, ¿no? Pero no, fíjense que Pablo no dice eso. Dice, también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, en aquellas cosas en las cuales en la vida nos va mal, en el sufrimiento, en los problemas, en aquellos aprietos en los cuales de pronto nos encontramos envueltos. ¿Por qué tendríamos que gloriarnos en ello? Fíjense lo que dice luego. Repito, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es la capacidad de soportar el sufrimiento. O sea, yo me comienzo a capacitar para soportar el sufrimiento. Si no tengo una tribulación en mi vida como cristiano, no voy a desarrollar esa paciencia, esa capacidad de soportar, porque el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te está diciendo que va a ser un camino de rosas la vida cristiana, sino que vas a padecer. Y parte de los padecimientos van a tener un propósito positivo también. Aunque uno diga, bueno, no lo entiendo, pero sí, lo van a tener. Y vemos que esa tribulación produce esa capacidad de soportar, esa paciencia.
Y luego dice el 4, y la paciencia prueba. Y claro, ahí uno dice, ¿qué es eso de prueba? ¿Prueba? No, claro, es uno de los problemas de la Reina Valera, evidentemente. Tendrías que verlo, hay distintas traducciones que te lo traducen de una manera diferente. Por ejemplo, uno dice entereza de carácter, otro dice experiencia o carácter probado. Son unos ejemplos. Básicamente es lo que, cuando tú, por ejemplo, aprendes a manejar, al principio manejas con cierto resquemor, porque no conoces bien los mandos, tienes que habituarte a cómo se mueve el coche, pero conforme vas practicando, al final adquieres experiencia. Tu cerebro comienza a entrenarse en la forma de manejar, de tal manera que tú puedes pensar en otra cosa, ya no manejas con la mente, sino con tu subconsciente, y manejas tranquilamente, aunque puedes estar pensando en otras cosas. ¿Por qué? Porque te has entrenado. Pues a eso se refiere esta parte de la prueba, de la experiencia, a entrenarse en esas pruebas, en esas tribulaciones, de tal manera de que tú ya conoces el proceso, ya conoces cómo Dios actúa, tanto para sacarte de la prueba, como para poder soportarla también. No solamente que te saque de la prueba, a veces sí nos saca rápido de la prueba, pero a veces no es que nos saca de la prueba, sino que nos ayuda a soportar la prueba, que es algo diferente. A veces perdemos seres queridos, o pérdidas materiales, o de otro tipo de naturaleza, y aprendemos a ver cómo Dios actúa y cómo Dios nos socorre de una u otra forma a enfrentar ese dolor, esa tribulación. Y luego, ¿qué produce después? Primero era la paciencia, la capacidad de soportar, luego la experiencia en ese tipo de tribulaciones, y la esperanza. Y dice, y la esperanza no avergüenza, es decir, esa esperanza en que Dios va a socorrerme de una u otra forma, y que esa esperanza no va a ser defraudada. Yo ya sé, conozco que Dios está a mi lado, que Dios tiene el poder, que Él tiene el control, y por lo tanto, que no estoy solo. Y como no estoy solo, puedo estar más tranquilo y puedo tener una capacidad muy superior para afrontar la tribulación. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Pablo. Y por eso es bueno que estemos entrenados en ese tipo de tribulaciones. Y como decía Moisés en Deuteronomio capítulo 8, que decía que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y que la tribulación, no solamente quería Dios atribular porque fuera sádico al pueblo, sino para que a la postre hacerle bien, para que estuvieran entrenados, y luego este pueblo que ya había sido curtido, cuajado, al final pudiera conquistar Canaán de una manera exitosa. O sea que esas tribulaciones en el desierto durante esos 40 años también sirvieron, aunque pudo ser por supuesto menos tiempo si hubieran tenido fe, sirvieron para que efectivamente se cuajara su carácter, y ese nuevo pueblo, esos que sobrevivieron, los menores de 20 años, y ya eran adultos, fueran los que tuvieran las capacidades de poder vencer y conquistar Canaán. Pues bien, algo muy parecido es lo que sucede con un creyente. Eso lo que va a hacer es cuajarlos. Luego dice el 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De tal manera de que por el Espíritu Santo podemos entender y saber la compañía de Dios, su socorro y su presencia continua en medio de las dificultades y de las tribulaciones, por muy duras que sean. Bien, ahora continuamos con lo que sigue diciendo Pablo en el 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando dice débiles, es débiles morales, es decir, incapaces absolutos de poder cumplir la ley y de poder, digamos, presentar una moral intachable ante Dios. Esa era la debilidad humana, y la debilidad que tenemos hasta el día de hoy, por cierto. Pues en un momento de la debilidad humana determinado por Dios, Él mismo, Jesús, se encarnó, y Él mismo fue a morir a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así fue. Dice luego el 7,
para hacernos entender hasta qué punto esto significaba para Dios esto que va a suceder. Dice, fíjense lo que dice el 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Bueno, sí, quizás diga, bueno, esta persona vale la pena pues, yo entregar mi vida, pero por lo menos es una persona buena, es una persona que verdaderamente pues vale la pena, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Es que había alguno bueno por el cual muriera Jesús? ¿Había algún ser humano por el cual valiera la pena que muriera Jesús? ¿Por ser bueno? Jamás, ninguno, absolutamente nadie. ¿Y qué es lo que dice luego? Es famoso este verso, eso es para aprendérselo de memoria, por cierto. Cuando tú testificas a una persona, le citas este pasaje, Romanos 5.8, acuérdense, Romanos 5.8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense que eso lo que quiere aquí Pablo es revelarnos hasta qué punto era el amor de Dios por la humanidad, porque por seres miserables moralmente, por seres malvados, perversos, iba a morir Jesús, no por justos, sino por pecadores, y vaya que pecados. Y claro, uno puede decir, bueno, sí, pero yo no soy tan pecador como otros que sí son malvados. Bueno, da igual, seas mucho o no seas muchos pecadores, lo que estamos viendo aquí es el amor de Dios por toda la humanidad, de tal manera que, aunque tú no tengas demasiados pecados, hay otros que sí tienen toneladas. Pero, al margen de eso, el hecho tácito es que por ese tipo de gente, el Padre entregó a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Nosotros somos parte de ese tipo de gente. Y por nosotros murió, por pecadores, por malvados, por perversos, murió Jesús. No por buena cosa. Y ahí vemos la dimensión del amor de Dios. Qué tan grande es ese amor que Dios tuvo que hacer para poder entregar a su Hijo, no por gente digna, sino por indignos. Bien, continuamos entonces con el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué se refiere con la ira? La ira de Dios, evidentemente. La ira de Dios reservada para para la humanidad impía que no ha sido redimida por Cristo. Y no porque Dios no hubiese dispuesto las facultades para que fuese redimida, sino simplemente porque en su corazón necio no quisieron creer en Jesús. Y para todos aquellos que no quisieron creer en Él, que murieron sin ser salvos, entonces hay reservada un tiempo en el cual, así como en los juicios humanos, que hay un juicio y después del juicio viene el castigo, pues así será. Y habrá un tiempo de la ira de Dios que la humanidad impía será juzgada y será castigada. Pues nosotros los creyentes, no por lo que lo merezcamos, sino por la justicia de Jesús imputada a nosotros, es que vamos a ser salvos de esa ira. Luego continúa el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Escaparemos de la ira de Dios y al mismo tiempo tendremos la vida eterna, una vida gloriosa en la presencia de Dios, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Bien, y dice el 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bien, ahora vamos a pasar a los versos del 12 al 21, donde Pablo va a hacer un contraste muy interesante. Porque una de las cosas que tenía Pablo es que era un erudito, era un intelectual de primer nivel. Y él, cuando habla de algo, lo profundiza de una manera bastante grande. Y aquí vamos a ver una forma de profundizar, que es muy importante saberla, por supuesto, pero que posiblemente en otras epístolas no lo habría mencionado porque se dedicó más bien a tocar los puntos problemáticos de esas iglesias. Y ahora va a hacer un paralelo entre Adán y Cristo. Y nos va a decir cómo es que ambos linajes se formaron y las consecuencias de ambos linajes.
Vamos a empezar leyendo pues desde el verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Evidentemente el pecado es algo generalizado. Pero ¿dónde entró el pecado? ¿Quién fue el primero que desobedeció y se rebeló contra Dios? Fue Adán y Eva, por supuesto. Fueron los primeros que se rebelaron, y a partir de ahí nace un linaje en la oscuridad, en el pecado. Un linaje carnal, evidentemente, por descendencia genética, del cual nosotros pertenecemos a ese linaje carnal, a esa humanidad en pecado. Pero resulta que va a surgir ahora otro linaje. Vamos a continuar leyendo. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Porque la ley revela realmente el pecado, pero no significa que sin la ley no hay pecado. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado está ahí, pero como no hay una ley que lo contraste, no se puede inculparlo. Pero el pecado existe, y si hay pecado hay muerte. Por eso va a decir aquí luego en el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que se promulgara la ley. Ahora, eso no significa, no está diciendo aquí Pablo que no haya habido personas salvas en este periodo. Por supuesto que sí. Abraham, Isaac, Jacob, José y muchos otros, por fe fueron salvos. No había ley todavía el sacrificio de Jesús estaba muy en el futuro, pero fueron salvos por medio de la fe en Dios. Muy bien, pero de todas maneras la muerte estaba ahí presente, aunque no hubiese sido aún promulgada la ley. Luego dice 14, repito, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, que fue una manera bastante particular, seguir el consejo de Satanás y no seguir el consejo de Dios. Esa fue su rebelión. A obtener la autonomía de Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Por así decirlo, el árbol de la autonomía de Dios y de la capacidad de juicio propio, de juzgarse y juzgar moralmente. Bien, dice, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Y de quién era ese que había que venir? Era Jesús. Figura de... ese término no aparece, por supuesto, aquí en Romanos 5, pero podríamos aplicarlo sin temor a equivocarnos. Sería el nuevo Adán. Y un nuevo Adán implica una nueva humanidad, que también es un término que por supuesto no está aquí. Y nosotros seríamos esa antigua humanidad en el pecado, es del linaje carnal de Adán y Eva, y ahora va a surgir un nuevo linaje con un nuevo Adán que Dios va a proponer, que es Jesús, el cual va a crear un nuevo linaje espiritual, que también es ese Israel espiritual de que ya habíamos hablado antes, en el cual efectivamente se va a convertir en una nueva humanidad en un sentido estricto y físico también, porque cuando resucitemos y tengamos cuerpos glorificados, tendremos unas capacidades que no tenemos ahora en esta antigua humanidad. Pero esa humanidad nueva es del linaje de Jesús, de los que creen en Él y lo reciben como Señor y Salvador. Bien, veamos qué sigue diciendo el apóstol Pablo. 15. Pero el don de la fe, de la gracia de Dios, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, uno solo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Uno lo hizo mal y ¡pum!, se llevó a toda la humanidad. Y toda esa cantidad, esa enormidad de pecados trajo la necesidad de una fórmula que ya estaba prevista por Dios desde el principio. No es que Dios se le ocurriera, uy, falló esto, ahora voy a hacer esto otro. No, era parte del plan de Dios, siempre lo fue. La forma en la cual Dios justificaría al ser humano, no a expensas morales del ser humano, sino a sus propias expensas. Yo pago, dice el Señor, yo. Es mi justicia la que va a pagar el precio. Yo soy quien va a morir en la cruz por tus pecados, no tú.
para que tú puedas ser salvo, simplemente tienes que creer en mí, dice Jesús. Entonces vemos que Jesús nos trae esta nueva forma, Dios nos trae esta nueva forma de justificación a través de Jesús, creando este nuevo linaje que Él paga a sus expensas. A la multitud de pecados, Él trae la gracia del perdón a través del sacrificio de Jesús. Y bien, sigamos. Pues, dice el 17, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, 18, como en la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Ven el resultado de ambos linajes, de Adán y Eva, y vemos el de Jesús? Son totalmente distintos. Uno a perdición y uno a salvación. Dice el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Voy a terminar hasta el 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No, es decir, no para que la gente peque más. No está diciendo eso. Está diciendo para que el pecado sea revelado. A eso quiere decir. Porque la ley va a revelar la multitud del pecado. La enormidad del pecado. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. No es para que haya más gente peque más, no. Para que se revele más el pecado de la humanidad. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí nos está diciendo de que hay dos cosas, dos aspectos antagónicos. El pecado que produce muerte y la gracia que produce salvación y vida. La gracia es el don de Dios y el pecado es la desobediencia y la maldad humana. Uno aparece por retirarse de la obediencia a Dios y luego, ¿qué sucede? Peca y por lo tanto es desechado, le deviene la muerte espiritual, trae muerte. Y la gracia que trae Dios es aquella que nace y se revela cuando la persona cree en Jesús, le recibe en su corazón, nace de nuevo y es salvo y tiene vida eterna. La gracia es para vida y el pecado es para muerte. Como dice el 6:23 en Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero la gracia de Dios es para vida. Ahora, hayamos acabado el capítulo 5, pero no hemos acabado todavía. ¿Cómo fue que esto sucedió? Hemos visto, sabemos en Génesis 3, cómo fue la historia de la transgresión de Adán y Eva. Pero ¿dónde vemos en la Escritura lo que hizo Jesús para poder cumplir ese reto de ser el nuevo Adán, o digamos, de formar un nuevo linaje? ¿Dónde está? Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y vamos a ver que lo que le sucede a Adán y Eva, que son tentados por Satanás en el jardín del Edén, Dios deliberadamente va a hacer que después del bautismo, cuando Dios lo va a inaugurar en el ministerio que va a ser en la tierra Jesús, después del bautismo, Jesús se identifica con los pecadores sin ser él un pecador. Porque dice en Isaías 53, será contado con los pecadores. Entonces ahí está cumpliendo la profecía bíblica de que Jesús tenía que ser contado con los pecadores. Y por eso va donde un Juan atónico que dice, pero ¿qué estás haciendo tú aquí? Tú tendrías que bautizarme a mí, yo que te voy a bautizar a ti. Pero no, Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Tú no lo entiendes ahora, pero es así. Y efectivamente, ahí fue, y de pronto, qué casualidad, que cuando él va al bautismo y sale del bautismo, ¿qué es lo que sucede? Se va a su casa, se va pues a comer o en fin, no.
inmediatamente el Espíritu Santo lo arrebata y lo lleva al desierto. ¿Y por qué lo lleva al desierto? Porque ahora a vamos a decirle, nuevo Adán, Dios tiene que probarlo de la misma manera. Para que Él pueda hacer sacrificio perfecto en la cruz, primero tenía que pasar por esta prueba. Y el mismo Satanás, que en el pasado remoto tentó a Adán y a Eva, ahora iba a tentar a Jesús. Y ahora vamos a ver cómo fue que Jesús reaccionó. ¿Cayó también como Adán y Eva? ¿O no? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice 4.1: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Fíjense lo que, 40 días. O sea, no era poca cosa. Mientras Adán y Eva estaban pues de lo más camperos ahí, con las frutas y todo totalmente relajados y muy bien, ahora tenemos a Jesús 40 días sin comer. Vaya que difícil lo tenía, ¿no? Hambriento totalmente. Mientras otros estaban totalmente saciados y cayeron como palomitas, ahora Satanás iba a presentar a un hombre débil, a tentar a un hombre débil que no había comido durante 40 días. Bien, continuemos. 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Lo mismo cuando tentó a Adán y a Eva, dice que Eva vio que era agradable para comer el fruto. Agradable para comer. O sea, era la satisfacción. El primer tipo de tentación de Satanás es la satisfacción. Satisfacción de tus instintos, de tus deseos. Satisface. Y aquí, claro, tenía hambre y le dice una cosa que podía realmente haber hecho Jesús y haber convertido las piedras en pan. Efectivamente, él tenía poder para hacerlo. Y Satanás dice: bueno, ¿por qué no lo haces? Y luego le contesta a Jesús diciendo: 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lo mismo de Deuteronomio, ¿se acuerdan? Lo mismo. Él conocía perfectamente las Escrituras y él dice: escrito está. De acuerdo a lo que Dios ha mandado, yo te estoy contestando. Fíjense cómo él se defiende ante Satanás. Escrito está. Luego continúa diciendo: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te dará toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenía Satanás los dominios del mundo? ¿Qué pasó? Porque cuando el hombre desobedece a Dios, no quiere seguir el consejo de Dios, sino el consejo de Satanás, simplemente es como que le dio las llaves. Mira, ya no tiene la llave de Dios, ahora Satanás, tú vas a tener las llaves y tú te vas a encargar de todo lo demás. Y el hombre a seguirle, a hundirse en el pecado bajo la influencia de la égida de Satanás. Y esa fue nuestra historia. Pero aquí vemos a Jesús que no, él citando la Escritura dice: esto no lo voy a hacer. Fíjense lo que dice. Voy a repetir el 6. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cómo tentó aquí a Jesús? Por la posesión. Cuando Eva vio y era agradable a la vista, agradable a los ojos, había un deseo de poseer esa fruta. Y el ser humano también desea cosas, desea poseer, tener bienes. Y ese anhelo de posesión es uno de las sugestiones satánicas más usadas, de esas 3 que vamos a ver, que lo hicieron con Adán y Eva y lo está haciendo ahora con Jesús. También bajo el tema de la posesión. Yo te voy a dar todo esto, tú vas a poseer todo esto, si postrado me adoras. Y por supuesto Jesús, ¿qué le dijo? No, solamente a Dios adorarás. Luego continúa en la tercera. 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Como diciendo: mira,
Tú no eres Adán y Eva, tú no eres un hombre cualquiera, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Dios, tú tienes poder, tú hiciste el universo. Tú si quieres puedes hacer eso que ahí está prometido en la Escritura, te puedes tirar tranquilamente y vienen los ángeles y como tú mismo eres, no pasa nada, pues van a venir. O sea, dice que Eva, cuando vio el árbol, era codiciable para alcanzar sabiduría, la realización, es decir, la vanagloria también significa vanagloria, es decir, el deseo de ser reconocido, de tener fama, de ser apreciado por la gente, de inflarte el ego, ¿no? La vanagloria, el deseo de tener conocimientos ocultos como tienen los esotéricos, los ocultistas, tener poderes, estar por encima de la plebe, ser la élite del mundo, eso es la vanagloria. Y eso también quería ver si por ahí también lo cogía Jesús. A ver, si no pude con la primera, con la satisfacción, y no pude con la posición, ahora voy a poder con la realización. A ver si con esta la hago. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta? 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué hizo? Se apartó de él por un tiempo, para otras cosas más adelante. Pero ya aquí vemos que Jesús había vencido. Ahora podía iniciar su ministerio y ahora podía ir a la cruz como el sacrificio acepto ante Dios. Ese cordero puro, sin mancha ni defecto. Había vencido a Satanás. Lo que no hizo Adán ni lo que hizo Eva. Y que trajera un linaje de gente con enfermedad y muerte durante miles de años. Sin embargo, ahora se crea un linaje espiritual de gente que sí, tiene el mismo cuerpo adámico, pero que tiene la promesa de la vida eterna, y cuando tengamos cuerpos glorificados, viviremos una vida que ahora no nos podemos ni siquiera imaginar. Pues bien, ¿y cómo se traduce esto? ¿Qué consecuencias tuvo? Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Vamos desde el verso 1. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ese libro es el libro de la herencia del mundo. Cuando Satanás le dice, yo te voy a dar todo este mundo, porque está bajo su dominio, es eso lo que está en este libro. Es como una especie de contrato de lo que está bajo el poder de Satanás. Ahora va a ser totalmente desalojado de la faz de la tierra, de su influencia sobre la humanidad, y el que va a tener el dominio total, el imperio por los siglos de los siglos, va a ser Jesús. Y aquí vemos que eso necesita ser, ese contrato necesita ser abierto para desatarse sus sellos, para que la herencia pase al poder de Cristo. Pero ¿qué pasa? Fíjense lo que ve Juan aquí en esta visión. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, dice el 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Fíjense que está buscando a alguien que sea digno. Luego dice el 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjense. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro. Absolutamente nadie, y se desesperaba Juan. Decía, cara, no se puede, esto fracasa. ¿Qué sucede luego? Fíjense. 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Cómo es que venció Jesús? Ya lo vimos, ¿no? Venció a Satanás. Fue específicamente con toda debilidad, 40 días de ayuno, a tentarlo. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Tuvo victoria o no tuvo victoria Jesús? Tuvo victoria, lo venció, lo derrotó.
Ninguno ha podido derrotar a Satanás en toda la historia, pero hubo un hombre que sí lo hizo, Jesús. Él sí pudo derrotarlo. Y luego continúa aquí, dice el 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, una figura metafórica de Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Esa fue la gran victoria de Jesús. Vencer a Satanás, ser el sacrificio acepto ante Dios en la cruz, al morir por nuestros pecados y resucitar y darnos la vida eterna a todos aquellos que reciban por fe a Jesús. ¿Ven cómo se redondea el panorama de esto? Pero bueno, ya para ir terminando, ¿y qué con nosotros? Y eso, bueno, es mucho conocimiento, ¿no? Pero ¿cómo se aplica eso a nosotros? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Y vamos a ver qué es lo que nos dice esto a nosotros. Y con esto terminamos. Dice el 15. Fíjense que va a ser lo mismo. Esa misma tentación que fue dada a Adán y Eva y fue dada a Jesús también es a nosotros. ¿Qué nos dice la Escritura que debemos hacer? ¿Caer en ella? No. 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, satisfacción, los deseos de los ojos, posesión, y la vanagloria de la vida, realización, los 3, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cómo debemos andar? ¿Cayendo así como palomitas con Satanás? No. Tenemos que ver esas 3 cosas. En esas 3 sugestiones satánicas tenemos que estar alertas y saber de que no debemos sucumbir a las satisfacciones, a los apetitos de la carne, de no debemos estar embaucados, digamos, por esa obsesión por posesiones que algunos pueden tener, o llegarnos con el pecho y el ego superdimensionado, diciendo, bueno, esperando honores y demás aprobación de la gente. No nos debe importar esas cosas, más bien nos debe importar la aprobación de Dios. Esa sí nos debe importar absolutamente. Bien, terminamos entonces, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por este estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, Señor, para que nosotros que hemos caído muchas veces como palomitas ante estas tentaciones de Satanás, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu nos fortalezca, Señor, para ser fuertes ante esas tentaciones, ante esos métodos de Satanás para, Señor, tumbarnos y extraviarnos. Te pedimos, oh Dios, que nos fortalezcas, que nos ayudes, que perdones nuestros pecados y que nos guardes, Señor, y que puedas cumplir en nosotros ese proceso a la santificación que un día empezó cuando recibimos a Jesús. Nos encomendamos a ti, oh Dios, y te damos las gracias por todas tus bendiciones en el nombre precioso de Jesús. Amén.